¿Por qué estalló la guerra de Vietnam? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Estados Unidos los atacó? ¿Cuál es la raíz de todo esto? De hecho, antes de que llegaran tantos soldados estadounidenses a Vietnam, Estados Unidos ya llevaba mucho tiempo ayudando e interviniendo en el conflicto. De hecho, esto no comenzó con una gran invasión. Solo empezó con dinero, armas, asesores militares y con el miedo de Washington de que el comunismo se expandiera completamente en el sudeste asiático. Para entender por qué Estados Unidos terminó en Vietnam, primero tenemos que regresar a la época en que el principal enemigo de los vietnamitas no era Estados Unidos, sino Francia. Vietnam fue parte del imperio colonial francés durante mucho tiempo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, más vietnamitas querían que su país fuera independiente. Uno de los líderes más importantes de este movimiento fue Ho Chi Minh, un nacionalista y comunista vietnamita que lideró al Viet Minh. El Viet Minh fue la principal fuerza que luchó contra Francia en la Primera Guerra de Indochina. Para 1954, Francia sufrió una gran derrota en Dien Bien Phu. Debido a esto, les resultó difícil continuar la guerra en Vietnam. Se llevó a cabo una conferencia internacional en Ginebra para discutir cómo poner fin al conflicto. Se acordó dividir temporalmente Vietnam en dos. En el norte estaría el gobierno de Ho Chi Minh, mientras que en el sur estaría el gobierno de Bao Dai. Es importante la palabra temporal, porque el objetivo del Acuerdo de Ginebra no era crear de inmediato dos países permanentes, sino que había un plan para una elección nacional en julio de 1956 que se suponía abriría el camino para la reunificación de Vietnam. Estados Unidos no firmó la declaración final, pero dijo que no interferiría con el acuerdo mediante el uso de la fuerza. Para Washington, había un problema más grande que la simple división de Vietnam, ya que en ese momento estaba en pleno auge la Guerra Fría. Dos grandes sistemas políticos estaban enfrentados en el mundo. De un lado, Estados Unidos y sus aliados anticomunistas, y del otro lado, la Unión Soviética, China y otros estados comunistas. Y para Estados Unidos, Ho Chi Minh no solo era visto como el líder de Vietnam, también lo veían como parte del creciente comunismo en Asia. Y eso era lo que Estados Unidos no quería. Aquí es donde se vuelve importante la llamada teoría del dominó. La idea es simple: si un país se volvía comunista, tal vez sería más fácil que los países vecinos también lo hicieran. Para el presidente Dwight Eisenhower de Estados Unidos, si Vietnam del Sur caía en el comunismo, tal vez también lo harían Laos, Camboya, Tailandia y otros países del sudeste asiático. Por eso, Estados Unidos apoyó aún más a Vietnam del Sur. De hecho, Estados Unidos ya estaba ayudando en la lucha de Francia, incluso antes de que terminara la Primera Guerra de Indochina. Estados Unidos dio mucho dinero y apoyo militar a Francia, pero Eisenhower no quería enviar directamente a muchos soldados estadounidenses a Dien Bien Phu, un lugar en el norte de Vietnam, donde Francia sufrió una gran derrota contra el Viet Minh. Y el resultado, Francia se retiró. Y después de que Francia se fue, Estados Unidos cambió su forma de actuar. En lugar de apoyar a una potencia colonial europea, Washington comenzó a apoyar directamente al gobierno anticomunista en Vietnam del Sur. Una de las personas que eligieron apoyar fue Ngo Dinh Diem. Diem era un nacionalista vietnamita, católico y un fuerte opositor del comunismo. Al principio fue primer ministro bajo Bao Dai. Algunos funcionarios estadounidenses creían que él podía formar un gobierno más estable en el sur que pudiera enfrentar la influencia de Ho Chi Minh. Pero desde el principio ya había un gran problema. Vietnam del Sur no era estable. Había grupos políticos rivales, organizaciones religiosas, grupos armados y líderes locales. El control del gobierno central también era débil en muchas provincias. Así que mientras aumentaba el apoyo de Estados Unidos a Diem, también crecía la responsabilidad de Washington en la supervivencia de su gobierno. En octubre de 1955 hubo una votación para decidir si Bao Dai seguiría siendo el líder de Vietnam del Sur o si sería reemplazado por Diem. Oficialmente, Diem ganó con casi el 98% de los votos. Sin embargo, incluso los informes diplomáticos estadounidenses de esa época mencionaron que la campaña estuvo sesgada y que la oposición no pudo hacer campaña libremente. Después de la votación, Diem estableció la República de Vietnam y se convirtió en presidente de Vietnam del Sur. A partir de aquí, la ayuda de Estados Unidos aumentó aún más. Estados Unidos envió asesores y proporcionó grandes sumas de dinero para formar y entrenar al ejército de Vietnam del Sur. El objetivo principal era que Vietnam del Sur tuviera sus propias fuerzas capaces de defender el país contra la amenaza comunista. El esfuerzo de asesoría estadounidense comenzó desde principios de la década de 1950 y se expandió después de la salida de Francia. Bajo el Grupo Asesor de Asistencia Militar, o MEAG, los estadounidenses ayudaron a las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur
en el entrenamiento, organización y equipamiento. Pero mientras el ejército de Vietnam del Sur se fortalecía, también crecía el descontento contra el gobierno de Diem. Uno de los mayores problemas era la manera en que controlaba las zonas rurales. Muchos líderes tradicionales de las aldeas fueron reemplazados por funcionarios que estaban más directamente conectados con el gobierno central de Vietnam del Sur. También arrestaron a simpatizantes comunistas, pero no solo los comunistas fueron afectados por la represión. También hubo opositores políticos, activistas y otros críticos del gobierno que también experimentaron presión o encarcelamiento. En resumen, si eres comunista también te llevan. Por esto, hubo vietnamitas comunes que no eran comunistas antes, pero perdieron la confianza en el gobierno. Esto es un gran problema porque el apoyo de la gente en las provincias es importante. Al mismo tiempo, tampoco se llevaron a cabo las elecciones cuando sucedió. El gobierno de Diem fue el que se encargó de las conversaciones para las elecciones, porque insistió en que no había una verdadera votación libre en el norte controlado por los comunistas. Washington apoyó esta posición. También era claro en las discusiones internas estadounidenses de esa época que había una gran posibilidad de que el lado comunista ganara en una votación nacional. Mientras tanto, en el norte tampoco era tranquila la situación. El gobierno comunista de Ho Chi Minh llevó a cabo una reforma agraria a gran escala. El objetivo era quitar la tierra a los grandes terratenientes y repartirla entre los campesinos pobres. Pero la implementación de esto fue violenta. Muchas personas fueron castigadas y asesinadas, y eventualmente el gobierno de Vietnam del Norte también admitió que ocurrieron muchos errores y abusos. Mientras tanto, todavía quedaban grupos comunistas en Vietnam del Sur después de la división del país. En los años siguientes, el liderazgo comunista discutió cuándo volverían a usar la lucha armada contra el gobierno de Vietnam del Sur. A medida que el gobierno de Diem se volvía más estricto y no se llevaba a cabo el plan de reunificación de Vietnam, la estrategia de Vietnam del Norte fue cambiando poco a poco. Al llegar 1959, Vietnam del Norte empezó a apoyar más a los grupos armados que luchaban en Vietnam del Sur. Comenzó a expandirse la red de rutas en Laos y posteriormente en Camboya. Estas rutas se usarían para transportar personas, armas y suministros hacia el sur. Este sistema sería conocido más tarde como la Ruta Ho Chi Minh. Después de 1959, la infiltración de personal comunista hacia Vietnam del Sur se volvió continua. Y a finales de 1960 se formó el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, o FNL. Era un frente político que buscaba unir a los diferentes grupos opuestos al gobierno de Vietnam del Sur. Había comunistas y no comunistas en el grupo, pero los líderes comunistas eran los que tenían el mayor control aquí. Las fuerzas armadas que luchaban contra el gobierno de Vietnam del Sur eran más conocidas como Vietcong. Los rebeldes tenían una gran ventaja en las provincias porque muchos de ellos eran originarios de esos lugares. Conocían bien los caminos, los campos, los ríos y a la gente que vivía allí. Mientras tanto, el ejército de Vietnam del Sur fue entrenado y equipado con armas modernas por Estados Unidos, pero sus enemigos no siempre peleaban como un ejército convencional. Los guerrilleros que enfrentaban podían vestirse como gente común, mezclarse con la población, atacar rápidamente y retirarse de inmediato. Por eso, Estados Unidos se dio cuenta de que no bastaba con tener muchas armas para ganar. También necesitaban ganarse la confianza y el apoyo de los vietnamitas comunes. A medida que los rebeldes se fortalecían, Estados Unidos se veía cada vez más obligado a decidir hasta dónde llegaría para salvar a Vietnam del Sur. A medida que el Vietcong se fortalecía, Vietnam del Sur tenía más dificultades. Les costaba controlar las provincias. Cuando John F. Kennedy asumió como presidente de Estados Unidos en 1961, él creía que era necesario detener la expansión comunista sin enviar de inmediato una gran fuerza de combate estadounidense. Por eso, amplió aún más la ayuda a Vietnam del Sur. El número de asesores militares estadounidenses creció rápidamente. Para finales de 1962, ya había alrededor de 11,000 efectivos militares estadounidenses en Vietnam. Ayudaban en entrenamiento, inteligencia, operaciones con helicópteros y en la planificación de las operaciones del ejército survietnamita. También se estableció el Comando de Asistencia Militar en Vietnam, o MACV, para gestionar la creciente participación estadounidense. Una de las estrategias contra el Vietcong fue el programa de aldeas estratégicas. Se trasladó a muchas familias a aldeas vigiladas para dificultar que el Vietcong obtuviera comida, nuevos miembros y apoyo. El gobierno prometió seguridad y servicios. Pero en muchos lugares el traslado fue forzado y apresuraron el programa. Por eso, en vez de acercar a algunos aldeanos al gobierno, perdieron aún más la confianza en él. En enero de 1963 surgió otro gran problema. En la batalla de Ap Bac, una fuerza Vietcong más pequeña logró enfrentarse a una fuerza survietnamita
mucho mayor que contaba con helicópteros estadounidenses, vehículos blindados y asesores. Esto demostró que aunque el equipo de Vietnam del Sur era mejor, aún así no era fácil derrotar a los guerrilleros. Al mismo tiempo, la crisis política dentro de Vietnam del Sur también empeoraba. En 1963, estallaron protestas masivas de los budistas contra el gobierno del presidente Ngo Diem. La situación se volvió aún más grave cuando el monje budista Thich Quang Duc se prendió fuego en Saigón como forma de protesta. La imagen se difundió por todo el mundo, y esto debilitó aún más la confianza de Washington en Diem. En noviembre de 1963, los generales de Vietnam del Sur lanzaron un golpe y Estados Unidos no detuvo a quienes planeaban derrocar a Diem. Su gobierno cayó y Diem fue asesinado junto con su hermano Ngo Dinh Nhu. Sin embargo, la desaparición de Diem no trajo la estabilidad esperada. En cambio, comenzaron los cambios sucesivos de liderazgo en Vietnam del Sur. Solo unas semanas después, el presidente Kennedy también fue asesinado en Dallas en noviembre de 1963. Quien lo reemplazó fue Lyndon B. Johnson. Johnson no quería que Vietnam fuera el centro de su presidencia porque estaba más interesado en las reformas internas en Estados Unidos, pero tampoco quería que Vietnam del Sur cayera en manos de los comunistas mientras él fuera presidente. Mientras tanto, la situación militar seguía empeorando. El programa de aldeas estratégicas se estaba debilitando y el Vietcong se estaba fortaleciendo en las zonas rurales. Por eso, Johnson envió aún más asesores y le dio a William Westmoreland un papel más importante en el esfuerzo militar estadounidense. Estados Unidos no solo utilizaba asesores, también había operaciones secretas contra Vietnam del Norte. Bajo el Plan 34A, las fuerzas apoyadas por Estados Unidos realizaron incursiones costeras. Al mismo tiempo, la Marina estadounidense patrullaba cerca de la costa de Vietnam del Norte, usando las llamadas misiones de Soto para recolectar inteligencia electrónica. Son dos operaciones diferentes, pero a veces ocurren en el mismo lugar y en fechas cercanas. A finales de julio de 1964, lanchas patrulleras conectadas con el Plan 34A atacaron varios objetivos en la costa de Vietnam del Norte. Unos días después, el destructor estadounidense USS Maddox entró en el Golfo de Tonkin para realizar una patrulla de SOT. En este punto todavía no había un gran ejército terrestre estadounidense combatiendo directamente en Vietnam, pero la participación de Estados Unidos seguía profundizándose cada vez más, de asesores, helicópteros en inteligencia hasta operaciones encubiertas. Y en el Golfo de Tonkin, un enfrentamiento estaba a punto de darle al presidente Johnson una razón para llevar a Estados Unidos a una guerra más amplia. El 2 de agosto de 1964, la tensión en el Golfo de Tonkin llegó al primer enfrentamiento directo. 3 lanchas torpederas norvietnamitas se acercaron al USS Maddox. El destructor estadounidense primero disparó tiros de advertencia antes de que comenzara el combate. Las lanchas vietnamitas lanzaron torpedos, pero ninguno alcanzó al Maddox. El barco estadounidense respondió con sus cañones. Mientras tanto, también llegaron aviones estadounidenses para ayudar. Este primer enfrentamiento realmente ocurrió y también fue reconocido por Vietnam del Norte. 2 días después, el USS Maddox regresó al Golfo de Tonkin junto con otro destructor, el USS Turner Joy. Era la noche del 4 de agosto, el entorno estaba muy oscuro, el clima era malo y la visibilidad era baja. Como ambos barcos ya esperaban un nuevo ataque, estaban atentos a cualquier cosa que pudieran detectar en el radar y el sonar. Al poco tiempo aparecieron contactos de radar poco claros. También hubo reportes de sonar que indicaban que parecía acercarse un torpedo. Los 2 destructores estadounidenses comenzaron a maniobrar y a disparar contra lo que pensaban que era el enemigo. A medida que avanzaba el incidente, aumentaban los reportes de supuestos torpedos y contactos enemigos. Aquí fue cuando algunos oficiales estadounidenses empezaron a dudar si realmente estaban siendo atacados. Es posible que algunas lecturas de radar y sonar se vieran afectadas por el clima o por las olas, o incluso por los propios movimientos de los barcos y los rápidos cambios de dirección. Pero antes de que se aclarara completamente lo que realmente había sucedido, ya había llegado a Washington el informe de que los barcos estadounidenses habían sido atacados nuevamente por Vietnam del Norte. En los análisis posteriores de los registros de inteligencia, quedó claro que no hubo ningún ataque de Vietnam del Norte el 4 de agosto. Los informes de inteligencia de señales que se usaron en ese entonces para respaldar la creencia de que hubo un segundo ataque, en realidad no eran pruebas suficientes. Los antiguos registros de la NSA también mostraron que hubo información importante que fue ignorada, mientras que otros informes se tomaron como prueba de un ataque, aunque en realidad no ocurrió ningún ataque. Pero en 1964, el público aún no sabía todo lo que había pasado.
y para el presidente Lyndon Johnson y sus asesores tenían que responder. El 5 de agosto Johnson ordenó ataques aéreos contra las instalaciones navales norvietnamitas y otros objetivos militares. La operación se llamó Pierce Arrow. Aquí, 2 aviones estadounidenses se perdieron y un piloto murió. Un cambio aún mayor ocurrió después en Washington. El 7 de agosto, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución del Golfo de Tonkin. Johnson la firmó el 10 de agosto. Esto no fue una declaración formal de guerra, pero le dio al presidente un poder muy amplio para usar la fuerza militar en el sudeste asiático sin tener que pedir una nueva declaración de guerra. Más adelante, esta se convirtió en la principal base legal utilizada por la administración de Johnson para la gran expansión de la guerra. Hay un contexto importante que no se explicó completamente al Congreso ni al público en ese entonces. El USS Maddox no era simplemente un barco ordinario navegando por la zona. Era parte de la patrulla de inteligencia de Soto que recolectaba información electrónica sobre Vietnam del Norte. Al mismo tiempo, también había incursiones encubiertas separadas contra la costa de Vietnam del Norte que eran apoyadas por Estados Unidos. El Maddox no participaba directamente en esas incursiones, pero para las fuerzas norvietnamitas era difícil saber cuán estrecha era la conexión entre las diferentes operaciones estadounidenses. Sin embargo, Johnson no utilizó de inmediato su nuevo poder para enviar una gran cantidad de tropas terrestres. Ese año era año electoral en Estados Unidos. Quería mostrar que era firme contra el comunismo, pero tampoco quería parecer que estaba preparando una gran guerra. En noviembre de 1964 ganó las elecciones presidenciales por un margen enorme. En público, seguía mostrando que no quería expandir demasiado la participación terrestre estadounidense. Pero mientras Washington estaba ocupado con la política, la guerra en Vietnam seguía empeorando. El Vietcong seguía fortaleciéndose. También continuaba la llegada de personas y suministros desde Vietnam del Norte. Mientras tanto, el gobierno de Vietnam del Sur seguía siendo débil e inestable. Después de que mataron a Diem, hubo cambios constantes de líderes y gobiernos militares. Por eso, mientras Estados Unidos intentaba limitar su propia participación, se volvía cada vez más difícil para Vietnam del Sur mantenerse por sí solo. A principios de 1965, ocurrieron eventos que empujaron a Johnson a tomar una decisión más grande. El 7 de febrero, el Vietcong atacó el Camp Holloway cerca de Pleiku, una base utilizada por asesores estadounidenses. 8 estadounidenses murieron y varias aeronaves resultaron dañadas o destruidas. Solo unos días después, otro ataque a una instalación estadounidense en Quinion causó aún más bajas estadounidenses. Para la administración de Johnson, se volvió más difícil continuar con la estrategia anterior de una respuesta limitada por parte de Estados Unidos. Comenzaron ataques aéreos más regulares contra el norte de Vietnam. Para el 2 de marzo de 1965 se lanzó la Operación Rolling Thunder. Fue una campaña de bombardeo continua y planificada contra objetivos militares y económicos seleccionados en el norte de Vietnam. El objetivo era debilitar la capacidad de Hanoi para apoyar la guerra en el sur, fortalecer la moral del gobierno de Vietnam del Sur y obligar al norte de Vietnam a reducir o detener su apoyo al Vietcong. Pero rápidamente surgieron problemas. No era fácil para los bombardeos detener el flujo de personas y suministros hacia el sur. Había muchas rutas que podían ser reparadas, reubicadas o escondidas. Y a medida que se intensificaban los bombardeos estadounidenses, también aumentó la asistencia militar que recibió Vietnam del Norte de la Unión Soviética y China, incluyendo armas de defensa aérea más modernas. La campaña aérea tenía otro problema. Estados Unidos necesitaba proteger sus propias bases aéreas en Vietnam del Sur. Una de las más importantes era Da Nang. Por eso, el 8 de marzo de 1965, desembarcaron en Da Nang 2 batallones de infantes de marina estadounidenses. Al principio, su misión principal era defender la base aérea, pero ese momento fue muy importante porque ellos fueron la primera gran fuerza de combate terrestre estadounidense enviada a Vietnam del Sur en la nueva etapa de la guerra. Poco después, su misión se amplió. Cuando había tropas estadounidenses que necesitaban protección, también era necesario vigilar los alrededores de su base. Si había Vietcong cerca, era necesario realizar patrullas. Cuando una patrulla era atacada, era necesario perseguir al enemigo. Poco a poco, los soldados que solo habían sido enviados para vigilar empezaron a tener un papel de combate más activo. Este es precisamente el problema que enfrenta el general William Westmoreland, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam. Para él, el ejército de Vietnam del Sur no podía detener por sí solo a las crecientes fuerzas comunistas. También están aumentando las unidades regulares del ejército de Vietnam del Norte que entran al sur. Si el objetivo de Estados Unidos es evitar la caída de Vietnam del Sur,
Según Westmoreland, se necesitan más tropas de combate estadounidenses. Al llegar el verano de 1965, ya no era cuestión de si Estados Unidos enviaría tropas terrestres. La pregunta era cuántas. En las discusiones en Washington, se habló sobre enviar 10,000 soldados adicionales y aumentar el total de fuerzas estadounidenses a más de 100,000 antes de que terminara el año. Al final, Johnson aceptó una gran expansión de las fuerzas de combate estadounidenses. A partir de aquí, el papel principal de Estados Unidos ya no era solo el de asesores y personal de apoyo. El propio ejército de los Estados Unidos se convertiría en la principal fuerza en la guerra terrestre. Pero, ¿por qué Estados Unidos llegó a este punto? La razón principal fue la Guerra Fría. Para muchos líderes estadounidenses, Vietnam era parte de una lucha más grande contra la expansión del comunismo. Veían a Vietnam del Norte como aliado de la Unión Soviética y China. Temían que si caía Vietnam del Sur, la influencia comunista se fortalecería en otras partes del sudeste asiático. Había otra razón, la credibilidad. Durante años, Estados Unidos le había dicho a Vietnam del Sur y a sus otros aliados que no permitiría que las fuerzas comunistas ganaran fácilmente. Para Washington, una retirada repentina podría dar la impresión de que las promesas de Estados Unidos no son confiables. Johnson también pensaba en cuál sería el impacto de esto en su presidencia y en la posición política de Estados Unidos en todo el mundo. Varios funcionarios estadounidenses también confiaban mucho en la fuerza de su ejército. En ese entonces, Estados Unidos era uno de los países más poderosos del mundo. Tenía aviones avanzados, helicópteros, artillería, logística y una capacidad industrial enorme. Muchos planificadores creían que una vez que se utilizara completamente el poder de fuego estadounidense, los Vietcong y Vietnam del Norte no podrían resistir. El secretario de Defensa, Robert McNamara, tuvo una gran influencia en esto. Era conocido por su uso de estadísticas, mediciones y análisis numéricos para la toma de decisiones. En Vietnam, también intentaron usar los números para medir quién estaba ganando. Número de bajas enemigas, armas capturadas, misiones completadas, territorio controlado y otros datos. Pero hay una gran limitación en este método. No es fácil convertir en números la lealtad política de una aldea, el deseo de una persona de seguir luchando, o la capacidad de un movimiento guerrillero para reemplazar a sus miembros perdidos. Tampoco todos en Washington creían que Estados Unidos estaba ganando. Uno de los que más se oponía a la escalada era el subsecretario de Estado George Beall. Él advirtió que Estados Unidos podría verse envuelto en una guerra difícil de terminar y mucho más grande de lo esperado. Había otros funcionarios estadounidenses en Vietnam que veían que el Vietcong no era simplemente un ejército extranjero. Tenía redes locales, organización política y apoyo de parte de la población rural. Por eso, no era suficiente tener solo más aviones, bombas y soldados. Había un peligro aún mayor. A medida que la guerra se expandía, Estados Unidos tenía que evitar una gran guerra directa contra China o la Unión Soviética. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética eran potencias nucleares. China también tenía un gran ejército y ya había luchado contra Estados Unidos en la Guerra de Corea. Por eso Washington necesitaba aumentar la presión sobre Vietnam del Norte sin llegar al punto de provocar una confrontación directa entre superpotencias. Esta es la razón por la que la guerra de Vietnam fue diferente. Estados Unidos era muy poderoso, pero no podía usar todo su poder militar sin límites. No quería que China lo atacara directamente, ni provocar una confrontación nuclear con la Unión Soviética, y tampoco quería parecer que estaba iniciando una nueva guerra mundial. Así que la guerra fue creciendo poco a poco. Primero fue la asistencia financiera y militar, luego los asesores, después los helicópteros, inteligencia y operaciones encubiertas, luego los bombardeos, después las tropas enviadas para proteger las bases, y a partir de ahí, su misión pasó a ser de combate directo. No hubo un solo día en que Washington simplemente dijera que comenzara una gran guerra de Vietnam. En cambio, fue una serie de decisiones que, en su momento, que parecían limitadas, pero cada nuevo paso traía un nuevo problema que requería el siguiente paso. Para 1965, la situación ya era diferente comparada con cuando Estados Unidos envió asesores por primera vez. Estados Unidos ya tenía una campaña de bombardeo contra Vietnam del Norte y rápidamente aumentaba el número de tropas de combate en el sur. La guerra que alguna vez se esperaba controlar con dinero, entrenamiento y presión militar, se convirtió en una guerra directa de Estados Unidos. Y aquí es donde se ve por qué los primeros años de la guerra de Vietnam fueron tan importantes. No fue que Estados Unidos simplemente despertó un día
y decidió enviar un ejército enorme. Entró poco a poco debido al miedo a la expansión comunista, la promesa de proteger a Vietnam del Sur, la preocupación por la reputación de Estados Unidos, la presión política en Washington y la creencia de que el poder militar superior de Estados Unidos podría resolver el problema. Pero había algo que muchos estrategas estadounidenses no entendieron completamente al principio. No solo la fuerza militar decidiría esta guerra, su enemigo estaba dispuesto a luchar por mucho tiempo, a soportar enormes pérdidas. Contaba con el apoyo de Vietnam del Norte y de aliados comunistas, y estaba luchando en su propia tierra. La decisión tomada en 1965 no resolvió el problema. Fue lo que abrió la etapa más grande y sangrienta de la participación estadounidense en Vietnam. Una guerra que duraría muchos años más y cambiaría a Vietnam, a Estados Unidos y la manera en que Estados Unidos veía su propio poder.